Muy buenas tardes a todos. Estamos dando sala justo ahora y están entrando todos a la vez. Encantado de verlos. Por aquí estamos Carlos Fon y mi persona, Octavio Rodríguez, saludándoles. Un saludo a todos. Y probando micrófonos y probando el audio, viendo que todo el mundo nos escuche. ¿Nos están escuchando? ¿Nos están viendo? Muevan las manitos así para sí, por favor. Estoy viendo a la profesora Dalis. Profesora Dalis, qué bueno verle en la cara por aquí, qué bueno. Sí. Mire, voy haciendo un poquito de tiempo. Vamos a arrancar, vamos a dejar que la gente entre. Son las 2:58. Un par de minutos más y arrancamos la conferencia en punto, las 3, a las 3:01, no sé, algo así, cercano. Hoy vamos a tener, como todas las veces, a nuestro super anfitrión, el señor Carlos Fon, comentando, haciendo su charla, que va de creatividad, literatura y creatividad hoy, que va a estar súper interesante. Y nos va a acompañar un invitado de lujo, el señor Daniel Domínguez, que es el director nacional de arte del Ministerio de la Cultura, un gran escritor, es muy reconocido nacional e internacionalmente, haciendo una labor extraordinaria en el nuevo Ministerio de Cultura. No estoy viendo a Daniel todavía por ahí, supongo que estará por entrar. Veo rostros jóvenes, cosa que me agrada mucho, ver gente joven. Además, no solamente nosotros los que estamos con un poquito más de edad, sino más gente joven, me parece muy bien. Saludos, señor Redmi. Saludos, señor Giancarlo Montilla. Señorita Celeste Sousa. Estoy viéndolos a todos. Señora Mariela Pitti. Saludos. ¿Quién toma la palabra? Pueden hablar ahorita, que después les silencio el micrófono y ya no pueden hablar más. Ya está silenciado el micrófono. Ah, caramba, están silenciados el micrófono ya. Mira, el que habló fue Osvaldo. Yo creo que ese sí se escuchó. Osvaldo es el controlador, o sea, el máster, pues. O sea, es como la mente maestra detrás de todo esto. Él ordena, él quita, nos pone, es el señor que sabe mucho de tecnología y nos está ayudando con esto. Recibieron un correo electrónico a todos los que asistieron la vez pasada, justo después, en la noche, con el video de lo que se hizo la semana pasada y con un link para poder hacer una encuesta. Recibimos unas cuantas encuestas. Muchas gracias a todos los que aportaron. Mi reloj dice que ya son las 3 de la tarde. Y veo 46 personas acá que se van admitiendo. Vamos a darle un minuto más, que la gente va como llegando. Siempre agradecido con la presencia de todos ustedes. Siempre grato poder tener gente que esté interesada en la lectura, en la escritura y en la cultura en general. Somos, de alguna manera, dentro de esta red que se está formando, activadores de la lectura en la sociedad. Somos, de alguna manera, agentes de cambio. Hay que entenderlo de ese modo. El principal, don Carlos Fon, que lo tengo aquí a mi lado. Yo lo estoy viendo aquí a mi lado. Alex, te veo por ahí, Alex Lovera, que te conocí el otro día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bueno verte. Van 49 personas. La vez pasada fueron como 101 personas. Hay como 280 personas inscritas. Esperamos terminar de recibir más gente. Comenzamos entonces le decía, en términos del ciclo, vamos a repetir lo mismo que hicimos la vez pasada. Es decir, cuando Carlos termine, volvemos a esta sala en la que nos vemos todos y enseguida hacemos la magia de hacer los cuartos separados. Hacemos cuartos de 10 personas en las cuales la gente puede tener o no prendido la cámara, si le da pena o algo, no sé. A veces pasa, pero mejor vernos los rostros y podemos comentar qué fue lo que escuchamos, qué sentimos, un poco darnos la oportunidad de hablar, pero también de escuchar, ver sobre esta charla que pudo ocurrir y además pensarlo para sacar de ahí como una enseñanza que pueda ser conectada en una frase que puedan contestar o puedan colocarnos dentro de la encuesta, ¿no? Que siempre es nutritiva, las estamos leyendo todas, estamos
dando cuenta de eso completo. Yo creo que sí, un poquito respetuosamente, 3 y 2, me parece, Carlos, que podríamos comenzar de una vez con tu charla, si te Bueno, parece. Toma claro, la palabra y arranca, que te escuchan fuerte y claro. fuerte y claro, seguro. Bueno, Yes. buenas tardes a todos. Gracias por participar en 7 tardes con la lectura. Es una actividad, como ya saben, del Ministerio de Cultura y su Oficina de Promoción del Libro y la Lectura en alianza con 500 historias. Y la idea es, como dijo Octavio, no solamente también crear todas estas alianzas, como digo, sino también que vayamos pues haciendo como que pues, un buen grupo de personas con las que podamos después seguir conversando y dialogando. Bueno, yo voy a compartir la pantalla, Osvaldo. Adelante, Carlos, adelante. Pues aquí vamos. Espero que todos lo puedan visualizar bien y todo. El tema de hoy es literatura y creatividad. Es un tema que me ha obsesionado siempre, el tema de la creatividad en todas sus formas, pero nosotros lo vamos a ver hoy desde el punto de vista solamente de las palabras, de la literatura. Es una conferencia, como ya lo dije en la primera, bien larga, es una conferencia de casi 1 hora, pero acá la he tratado de sintetizar lo más que puedo para que pueda funcionar en el formato que estamos usando. Entonces, quiero que tengan muy presente en eso. Vamos a hablar de creatividad, ¿ya? Vamos a ver nociones muy básicas, cosas muy puntuales, que les va a servir a los docentes, sobre todo, a trabajar de pronto mucho mejor con sus estudiantes. Y bueno, no sé si en el correo recibieron un mensaje que trajeran papel y lápiz porque vamos a también hacer unos ejercicios. Desafortunadamente no vamos a poder, yo no voy a poder, como lo hago en las clínicas que duran 3 horas, voy a poder ver los ejercicios, pero sí me gustaría que los hicieran, que los hagan y se rían allá con su familia o con sus amigos donde estén y los compartan con ellos. Después, quizás a través del correo electrónico me los pueden enviar. Al final van a ver un correo electrónico y me pueden enviar el ejercicio y me ponen, Carlos, esto fue lo que me salió y cosas así. Ahora voy a empezar. Pues, este señor que está aquí es Ken Robinson, es muy conocido en el mundo de la creatividad. Y Ken Robinson nos dice que la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Cuando nosotros somos creativos, cuando generamos una idea que tenga valor, cuando añadimos a la realidad algo que le genere algún tipo de valor. Pero ¿qué es una idea? Eso es muy importante también porque solemos decir, bueno, usted habla de ideas, pero ¿qué es una idea? Y una idea, y que hay una noción muy básica, una noción muy básica para entenderlo. Una idea es el conocimiento elemental que se tiene de una cosa, la suma de experiencias que tenemos de la realidad para entender esa realidad. Si yo digo, por ejemplo, la palabra amor, yo tengo que tener una idea de lo que es el amor, si no, no voy a poder generar ideas sobre el amor. Si yo digo la palabra libro, yo para poder entender lo que significa un libro, tengo que saber qué es un libro, tengo que tener idea de qué es un libro para poder pensar en otros formatos del libro y para saber sencillamente de qué se está hablando. Es como ponerse de acuerdo con la realidad. Yo me pongo de acuerdo con el lector cuando estoy leyendo porque estamos hablando de la misma cosa, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, si la realidad es multiforme y compleja, la idea de esa realidad también lo es.
Y nosotros en la vida estamos constantemente editando la realidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Constantemente le estamos editando, aunque no estemos conscientes de ello. Entonces, la pregunta de los $64,000 es cómo miramos la realidad y qué percibimos de lo cotidiano. Yo, como artista, en el caso de los escritores, yo como un escritor, ya sea de poesía o de cuentos, cómo percibo la realidad y cómo la voy a transformar. Y es aquí donde empieza la magia. Entonces, este señor que está aquí, se llama Tim Brown, es otro especialista del mundo de la creatividad. Él ha dicho que la mayoría de las veces tenemos miedo de mostrar nuestras ideas. Tememos al juicio de los demás, lo que nos coloca en un lugar conservador en torno a nuestra forma de pensar el mundo y la realidad. Eso es literalmente lo que dice Tim Brown, que pueden encontrar todos sus videos en YouTube. Hay muchos de él, también del señor Ken Robinson. Entonces, ¿por qué él dice que nosotros tenemos a veces como miedo de expresarnos, miedo de ser creativos? Y aquí es donde entra el papel que nos preocupa a nosotros y es cuando dejamos de pensar como niños. Todos ustedes saben que incluso a nivel, no quiero ser religioso, pero incluso a nivel de la Biblia se dice que pues que fui niño, pero nosotros debemos, si queremos ser creativos, tratar de seguir pensando como niños. Y eso no es que yo me voy a comportar como niño, sino es a tratar de editar la realidad y verla como lo hacen los niños. Vamos a seguir. Por ejemplo, cuando nosotros les pedimos a un niño que dibuje a la familia, siempre hacen estas casitas, ¿no? Y nos hacen con esas formas todas raras. Hay un ejemplo y los niños lo van a hacer sin ningún temor, sin ninguna pena. No van a sentir ningún tipo de miedo en realizarnos, en señalarnos y decirnos, mira, papá, aquí estás tú, por ejemplo. Aquí estoy yo cuando mi hijo hace mucho tiempo me dibujó, no se estén riendo, yo sé que se están riendo, me dibujó allí como si fuera una pelota, pero él me lo enseña riendo, contento, feliz, sin ningún tipo de pudor. ¿Por qué? Porque para los niños, ellos todavía conservan ese ingrediente mágico de la imaginación, ¿ya? Entonces, quiero que en su casa, con los que estén, traten de dibujar a la persona que tengan lo más cerca, incluso a su perro, pero dibujen en 5 segundos. Háganlo como si fuera una especie de laboratorio, un experimento, ¿ya? En realidad, cuando lo hagan los docentes en la clase, le piden a los niños que dibujen al que está al lado en 30 segundos, no puede ser más. ¿Ya dibujaron? Ahora, a la persona que dibujaron, enséñale el dibujo y díganle, mira, aquí estás tú. Y traten de hacer la reflexión que sienten. La mayoría de ustedes va a sentirse, sentir como una especie de vergüenza. Incluso dice Tim Brown, van a pedir disculpas. Discúlpame, los niños no. Ellos no tienen el menor pudor para dibujarlos a ustedes. Y es por eso que, pues, a medida que nos vamos haciendo adultos, vamos, como quien dice, perdiendo, perdiendo ese niño que nosotros tenemos adentro. Y esa forma de libertad, pues, la perdemos. Entonces, cuando sentimos vergüenza para expresarnos, es porque en cierta forma nosotros ya no miramos la realidad, no miramos la misma existencia, por decirlo así, o el universo, ya no lo miramos con los ojos que lo podría ver un niño. Y por eso nos volvemos completamente vulnerables y no somos creativos. Entonces, el tema es que los niños sí se arriesgan, no tienen miedo a equivocarse. Y dice Ken Robinson, si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. ¿De acuerdo? Entonces, es tratar de comprender la realidad con otro enfoque. Vamos a seguir.
Es para ustedes todo esto que está acá. Vayan en el papel escribiendo, escriban, ¿qué es esto? Mírenlo. Primero les pido que hagan el ejercicio. Mírenlo como con ojos de adulto. ¿Qué es? Una caja, ¿cierto? Todos van a escribir una caja si lo miran con ojos de adulto. Lo están tratando de hacer como si fueran adultos. Bien, ahora háganse la misma pregunta, pero como si fueran niños. ¿Qué es esto? ¿Listo? Ya algunos habrán dicho que una casa, otros han pensado en una nave espacial, lo que sea. Vamos a ver algunas de las cositas que diría un niño. Para un niño sería un fuerte, un auto, una casa y un castillo. Ahora les voy a poner una un poco más difícil y les voy a hacer la misma pregunta. Pero esta vez todos al mismo tiempo traten de mirar la figura y van a tratar de pensarla como si fuera un niño. ¿Qué es eso? 3 segundos. ¿Qué se les ha venido a la cabeza? ¿Qué podría ser? Cuando hago este ejercicio con adultos, sobre todo en mis talleres con docentes, la figura como es cuadrada, la gente suele decir cosas. Lo primero que dicen que es una casa. Pero nos vamos a las cosas que nos apelan a nuestra imaginación, porque como la figura es cuadrada, vamos a buscar imágenes y figuras que tengan esa forma. Pero la imaginación puede ir más allá. ¿Alguien más generó algo más sustancial, algo que me sorprenda? Carlos, por aquí te dicen un bote, un carro, un bus, un apartamento, un regalo, un dulce, una carta. Muy bien. Me gustó lo del dulce, porque tengo ganas de comerme uno ahora mismo con un cafecito. A ver qué dice. Oye, eso que estás haciendo, Osvaldo, es muy bueno. Así me Un, ayudas. un tren, una canasta, una caja de correo, un molde de pan. Muchas opciones. Claro, el molde de pan está bastante superficial. Podría mejorar el que dijo el molde de pan, porque está haciendo una relación de la imagen con la realidad. Tienen que profundizar más. Ese es el trabajo de este ejercicio. Pero voy a seguir. Veamos, aquí hay una lista de todas las cosas que diría un niño, ¿no? La favorita mía es esta. Esto es una trampa para fantasmas, dice. Genial. O sea, ¿cuánto se le ocurrió que era una trampa para fantasmas? Miren hasta dónde puede llegar la imaginación de un niño. Miren la que está allí. Una máquina del tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la creatividad, tenemos que irnos por ahí. Siempre tratar de mirar la realidad con otra cara. Era el ejercicio que hacía Gianni Rodari cuando hacía las hipótesis fantásticas. ¿Las recuerdan? ¿Qué pasaría si? Y tengo la ligera sospecha que a lo mejor Frank Kafka escribió la novela de él, su cuento corto, su cuento largo de la metamorfosis. Pues a lo mejor se hizo la pregunta, ¿qué pasaría si un día despierto transformado en un enorme insecto? Y así es que nacen las grandes ideas de pronto en la literatura. Saramago también quizás cuando escribe alguna de sus novelas como Ensayo sobre la ceguera, tal vez pensó, o la otra novela esta, Las intermitencias de la muerte, pensó ¿qué pasaría si un día la gente deja de morirse? ¿Qué pasaría si un día la gente de pronto todos quedan ciegos? Entonces, así nacen muchas buenas ideas. Es un ejercicio muy sencillo y que nos ayuda. Sigamos. Entonces, la creatividad abre salidas que parecían no existir ante la impotencia por los desastres que vivimos, como ahorita pues con el COVID o la pandemia. Ante la estrechez de miras, la inteligencia nos permite dimensionar los problemas, y eso es una de las cosas que logra la creatividad. En este caso, pensemos en la cultura en general, ya en todas las formas artísticas, ya la cultura nos ayuda a dimensionar los problemas de la vida y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esta clase de nociones las van a oír constantemente en mi discurso porque pues, es mi discurso, es como mi tesis, es mi defensa o mi apología que tengo yo sobre los temas de la cultura. Pero ¿cómo podemos ayudar a entender ese pensamiento creativo? ¿Cómo lo podemos ayudar
a entender. Entonces la respuesta está un poco en entender también el comportamiento de nuestra inteligencia. Y esto que está aquí, todos los maestros que están en línea ahora, incluso muchas otras personas lo conocen ya, está requete sabido el tema de las inteligencias múltiples, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en una, que es la inteligencia lingüística. Es esa capacidad pues, que tenemos para hacer de las palabras algo creativo, para inventar, para comunicarnos, para dialogar, para hacer todo lo que conocemos en el mundo de las palabras. Por eso esta presentación tiene que ver solamente con las palabras y la inteligencia lingüística. Entonces, si la inteligencia es diversa, múltiple, es interactiva y igual que la lectura, a la vez es una práctica sociocultural. Es decir, si toda nuestra inteligencia es múltiple, ¿ya? Quiere decir que la lectura, hacer una práctica sociocultural, se van a posibilitar todos los modos y formas de leer esa realidad. Y vamos a asumir distintos roles dependiendo de lo que queramos hacer. Este señor que está aquí es Alex Grigelmo. También vino una vez para la feria del libro. Alex Grigelmo dice que las palabras son los embriones de las ideas. Según qué palabras utilicemos, así formaremos nuestros pensamientos. Por eso los vocablos que se usan en la política, la publicidad, la literatura, el amor, constituyen un elemento de poder, porque moldean la mente de quien los recibe. Esto lo dice el señor Alex Grigelmo, y yo voy a seguir 2 o 3 presentaciones más citando a este señor. Él tiene un libro que se llama La seducción de las palabras, que es muy bueno, un libro que nos puede ayudar a entender todo este rollo pues, de lo que estamos hablando. Entonces, hay 3 nociones que son la persuasión, la disuasión y la seducción, que este señor explica en su libro. Y voy a hablar de la persuasión y la disuasión. La persuasión y la disuasión se basan en razonamientos inteligentes, ¿de acuerdo? Son razonamientos inteligentes. Tienen que ver que mucho con cuando nosotros apelamos a la razón, a las cosas desde el punto de vista científico, a lo concreto. Son argumentos inteligentes que apelan al intelecto. Y estas nociones provocan resistencia. O sea, si tú tratas a mí de convencerme de algo, si tú tratas de persuadirme algo, yo voy a hacer resistencia. Por eso yo suelo decir, o me dan la razón o me convencen cuando estamos en debates. ¿Ya? Y entonces usamos el poder de las palabras para persuadir y disuadir con argumentos de hechos y pruebas. O sea, con argumentos de hechos y pruebas trato yo de persuadir. Pero ¿qué pasa con la seducción? Va a entrar en otro campo. La seducción va a ser ya en otra área, pero también con un gran poder. Ya, la seducción se basa en el intelecto de la misma forma, pero se dirigen a zonas emocionales y no apela a las construcciones razonadas. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es que a través de la seducción voy a tratar de convencerte. Por eso, cuando leemos una buena novela o un gran poema, nosotros quedamos hechizados, quedamos convencidos. Cuando tú lees 100 años de soledad, terminas convenciendo de que Macondo existe, porque es que está tan bien escrita y bien trabajada que uno termina seducido por la obra. En el año 1739, este concepto de la seducción te llevaba a la muerte. Eran los tiempos en que se quemaba a la gente, lo llevaban a la hoguera solamente por tratar de engañar con arte y maña. Pues por suerte que esos tiempos cambiaron, porque si no ya a mí me hubieran quemado en la hoguera. Aunque ahora hay otras formas de quemar a la gente. La seducción de las palabras no busca el sonido del significante. Pongan mucho cuidado en esto, sobre todo en lo que está subrayado, que llega directo a la mente racional, sino al significante del sonido, que se percibe por los sentidos y termina, por tanto, en los sentimientos. Esto es también de Alex Grigelmo. Entonces, estamos hablando de que las palabras nosotros las percibimos con nuestros sentidos, con todos nuestros sentidos. Como estamos leyendo, cuando estamos trabajando, escribiendo, nosotros ponemos a trabajar todos nuestros sentidos, no solamente
uno. Y eso es una cuestión que pues en un taller de creatividad lo podemos probar. El poder de seducción de las palabras puede resignificar la realidad para entenderla y darle sentido al mismo tiempo que moldearla. Ahora pues, que yo estoy tratando de tratar de relacionar todos los procesos de creatividad y de la cultura con los momentos que estamos viviendo, estoy viendo que el sufijo, por ejemplo, rep, se está utilizando en todas partes y de muchas formas, reorientar la economía, resignificar la educación. O sea, entonces estamos viendo cómo todo esto, repensar los procesos, todo es como volver a mirar las cosas. Y lo podemos hacer también a través de la creatividad. Podemos tratar de imaginar y trabajar por una realidad de pronto mejor, y nos va a tocar para trabajar por esa nueva normalidad, vuelvo a decir entre comillas, que nos espera. Entonces las palabras denotan y connotan la realidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es nombrar una cosa por lo que es y otra cosa es más allá. Es como si yo dijera la palabra silla. Enseguida nosotros imaginamos una silla de 4 patas, pero también para una persona creativa, si le digo silla, ella va a ir más allá y va a imaginar silla con 3 patas, con 2 patas, incluso sillas sin patas, que las existen. Y todo puede ser real a través de las palabras. Y esto es muy, muy bonito. Me gusta mucho esta noción porque todo lo que yo puedo imaginar, mientras lo puedo imaginar, lo puedo escribir. Todo en la vida se puede nombrar. Por eso Jorge Luis Borges decía, nos hablaba de la Aleph, nos hablaba de estos universos múltiples, nos hablaba de espejos, porque él ya estaba, pues, como quien dice, adelantado a un montón de cosas. Sobre todo, estaba muy consciente de que no hay nada en este mundo que no se pueda nombrar. Entonces, los sonidos son seductores. El lenguaje constituye, en primer lugar, un hecho sensorial, más que nada, un hecho sensorial. Yo puedo sentir las palabras a través de los sentidos. Yo puedo hacer un taller y decirle a la gente, quiero palabras que tengan olores. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, eso es un ejercicio de creatividad que consiste en buscar a través de los sentidos. Las palabras suenan en nuestros oídos si leamos en silencio. Puedo estar leyendo una novela, una gran novela, y por eso que la vivo, por eso que es como si estuviera allí con los personajes, porque estoy trabajando con los sentidos. Y no solo vemos las palabras con sus letras, ¿no? También las percibimos por nuestros sentidos, por todo. Entonces, para terminar con Grigelmo, él dice, las letras cumplen el papel de los colores en la paleta de quien plasma un poema. Es como el pintor que se enfrenta al lienzo en blanco, ¿ya? Y va a crear un mundo de colores. Lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo que así como funcionan los colores, van a funcionar las palabras en el papel en blanco. Muy bien, no sé si voy muy rápido, ¿cómo saberlo? Cuando estoy en las clínicas en personal, sé, porque veo a los muchachos, les veo la cara o veo a los docentes y si los veo durmiendo, sé que por lo menos estoy dando sueño. Ah, perfecto, Carlos. Yo sí estoy viendo la cara a todo el mundo y están muy atentos todos. Sí, qué bueno. Ya, qué bueno. Ya Daniel nos acompaña, está por ahí. Bien, Sigue. entonces, las palabras son frías o calientes, ya, solamente para darles unos ejemplos, ¿no? Grandes o pequeñas. Y el valor de los sonidos moldea, pues, las palabras y cuánto nos sugieren. Vean, por ejemplo, ¿qué piensan al escuchar estas palabras ustedes? Piensen en la palabra, es decir, no me la reflexionen, no busquen su significado semántico ni nada de eso. Solamente, ¿qué les sugiere furor, trueno, ráfaga, rasgar, romper, raspar, bálsamo, cristal, susurro? Ya hicieron el ejercicio, están escribiendo ahí, me sugiere esto. Bueno, precisamente son palabras, la mayoría de las que están aquí son palabras fuertes, son palabras duras, son palabras que apelan al ruido, ¿ya? Entonces, el ejercicio breve que pueden hacer en casa es hacer un listado que sugieran palabras con color. Y cuando digo palabras con color, no necesariamente amarillo, azul, esa es una palabra. Si digo azul, es una palabra. Si digo rojo, es una palabra. No, si yo digo palabras que sugieran
colores, ¿ya? Por ejemplo, ocaso, ¿qué color les... la palabra claridad, ¿qué color les sugiere a ustedes? ¿Ya? Si yo digo alba, la palabra alba, ¿qué color les está sugiriendo a ustedes? Si se ponen a ver las palabras, también tienen estas sensaciones. Entonces, nosotros podemos hacer listas de palabras pesadas, amargas o groseras, como dice el ejercicio aquí. Por eso, el Principito decía que todo depende de la percepción de la realidad, de lo esencial es invisible a los ojos, en pocas palabras, decía el personaje del Principito. Ya esta imagen yo sé que es archiconocida, no les voy a preguntar qué es, y lo que no saben, pues investigan. Pero entonces lo que quería decir el Principito es pues que hay dos realidades, hay una realidad subjetiva y hay una realidad objetiva. La realidad objetiva es con la que nosotros comprendemos la realidad o la interpretamos. Y la realidad subjetiva es esa la que nosotros podemos sentir y la que tiene, de la que tenemos conciencia emocional. ¿Cómo podrían ustedes, de una forma poética, por ejemplo, nombrar estas realidades que están aquí, que son realidades completamente... ¿Está lloviendo? Pues está lloviendo, ¿de acuerdo? Si hace frío, yo digo, hace frío. No, más concreto no lo puedo decir, seguro. Apelar a la razón más que eso, no sé. La marea está creciendo, está anocheciendo, está nublado, está escampando. Pero si yo les pido a ustedes que lo hagan con una percepción subjetiva, entonces van a hacer algo como lo que está abajo en amarillo. La noche se retira y la luz trae el día. Pero nadie en su sano juicio se para en las mañanas, abre la ventana y dice, la noche se retira y la luz trae el día. Me voy para mi trabajo, me voy para mi tranque. Ya eso lo dice un poeta. ¿Ya? Pero es lo mismo. La noche se retira y la luz trae el día. Claro, hay una operación estética para que eso pudiera ser. Hay un ejercicio de prosopopeya, se dieron animaciones a las cosas, pero lo dijo de otra forma. Eso es otra percepción de la realidad. Aquí hay un pequeño texto de Pablo Neruda que es mucho más largo, lo pueden encontrar en internet, se llama Las Palabras. Yo voy a leer este fragmento para que tengamos también una idea pues, de lo que Neruda hizo. Ya Neruda estaba súper adelantado a todo esto. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Ese es un fragmento, el texto es mucho más largo, pero cuando yo le hago la pregunta a las personas, ¿cómo ustedes creen que Neruda nos está presentando acá las palabras? Las palabras aquí es un hecho prácticamente orgánico, la palabra está viva, entonces Neruda las puede percibir de todos los sentidos, pues. Imagínense palabras aceitosas, como una palabra puede ser aceitosa, es algo que apela a nuestro tacto, ¿ya? Si dice las emperejilo, ya es algo que es una palabra, ¿cómo puede ser una palabra en perejil? Con sabor a perejil, ¿ya? Es una palabra con sabor, ¿ya? Así que de eso se trata, que podamos percibir las palabras más allá de lo que la palabra misma es. Las palabras pueden tener texturas y matices distintos. Por ejemplo, si yo les pidiera, y esto es otro ejercicio que lo pueden hacer ahí en casa, que me hagan una lista de 5 palabras incendiadas, ¿cuáles serían? Que vayan más allá de la mera... esto se trata, es como cuando uno va a un río y ve en el agua las hojas que flotan, los pedacitos de palito, qué sé yo, lo que está en la superficie, pero en el fondo, ¿qué habrá? Entonces se trata de ir más allá de decir, incendiadas, bueno, fuego. Claro, excelente, obvio, usted sí es genial.
una empleada incendiada a fuego. No, es ir más allá. Palabras lejanas, palabras furiosas, oscuras, pesadas, amargas, livianas, duras, frágiles. Esta es bien difícil. Por ejemplo, una palabra aterciopelada, ¿cuál sería? ¿Cómo sería una palabra aterciopelada? Entonces, con estos ejercicios nosotros podemos tratar de incluso hacer un excelente poema, de pronto, si nos lo proponemos. Continúo, porque esto es un ejercicio. Ya les digo, hagan los ejercicios allá y después vemos cómo lo Entre las vemos. palabras que pusieron, Carlos, en las incendiadas están picante, pasión, fuego, calor, ceniza, humo. Ceniza me gustó mucho. Y fíjense que ceniza también es una palabra, de pronto puede ser una palabra oscura. Ceniza también puede ser una palabra triste, ¿ya? ¿Tienen otros? ¿Esas son las que te dijeron? ¿Sí? Bien, Ahí, bueno. asfixiante, oscuridad. Asfixiante sería en las incendiadas. Sí, Oh, muy bien, está bien, está bien. Pero la gente está haciendo el ejercicio, que bueno. Ya, con este texto hacemos otro ejercicio. El mundo según lo ven los niños. Es un texto que escribió Pamela Serrano de 10 años. Yo lo encontré hace mucho tiempo en un taller virtual, en algo que lo publicaron por internet. Y ahí lo saqué. Por eso lo cito. Es en Perú. Yo veo los papeles como origami. Veo los cartones como cascos. El barco como... ¿Qué dice ahí que me la tapa el...? Déjame subir esto un poco. Masa para pasteles. El barro como masa Más, para pasteles. ya lo veo. Listo, gracias. El barro como masa para pasteles, las barandas del metro como trapecios, la arena como un castillo, las camas como trampolines, las piscinas como mares gigantes, los animales como peluches, los libros como dibujos coloridos y pintorescos, los zoológicos como una cárcel de animales, mira qué bonito eso, el globo terráqueo como un planeta más, la micro del Transantiago como una cúncuna gigante, el metro como algo que viaja a la velocidad del sonido, y termina Pamela diciendo, nosotros, los niños, siempre veremos las cosas que no deben ser como las que deben ser. Esto me pareció genial a mí y demuestra todo lo que estamos hablando con el tema de la creatividad, que los niños siempre van a ser creativos por eso. Y desafortunadamente, a medida que pues van creciendo algo, no sé qué, les mata la creatividad. En fin, ¿cómo verían ustedes estas palabras? La lluvia, el río, el sol, un gato, el sombrero. Tratando de hacer el mismo ejercicio de Pamela, ¿cómo nosotros nombraríamos estas cosas? ¿Cómo veríamos un racimo de globos, por ejemplo? Los puentes, los caminos, una biblioteca, ¿ya? Entonces, allí hagan el ejercicio y después nos dicen qué les sale. Ya como ven un gato ustedes, a los amantes de los gatos. La imaginación y la palabra. Entonces, si la realidad es difícil de narrar, por eso usamos la imaginación, porque en realidad, la misma realidad es más difícil de comprender. Pero cuando nosotros la miramos desde el arte, nosotros podemos darle un sentido. La imaginación es el espacio donde la realidad cobra un nuevo sentido con la palabra. Entonces, las imágenes son experiencias estéticas cuando las hacemos literatura. Se trata de tratar de editar la realidad, que es compleja, de hecho, ya más compleja no puede ser en estos momentos, y tratar de reinventarla y tratar de darle un sentido. Y así, entonces, mágicamente, pues, entendemos también la misma realidad. Este señor que está aquí es Carlos Fuentes, y él ha dicho esto, que la literatura añade algo a la realidad que antes no estaba allí, y al hacerlo forma la realidad. El escritor y el artista no saben, imaginan. Entonces, otro ejercicio que podemos intentar es escribir palabras para la experiencia que expresen que van a tocar la sensibilidad con las siguientes imágenes. Yo se las voy a pasar, voy a durar solamente 2 segundos en cada una, y ustedes traten de hacer una lista de palabras de lo que esa imagen les puede de pronto a ustedes sugerir o cómo apela a sus sentidos.
esta, que pues no es ni nada graciosa, ¿qué palabras saldrían allí? Saldría una lista de palabras de pronto, como quien dice, como de corte fúnebre, ¿cierto? Tristes, de pronto. Escriben Carlos, soledad, huérfano, angustia, tristeza. Soledad me gustó mucho. Me gustó. Huérfanos también. Indiferencia, Esta fotografía resistencia, que se dolor, tomó. muerte, amor, añoranza, abandono. Muchas palabras tiene la gente. Y hay otra. Esta es también una fotografía muy famosa que de una niña que pues de seguro perdió a su madre en la guerra. Es una foto, recuerdo que es de estas áreas de por allá del Medio Oriente. Y la misma señora que tomó la foto no aguantó las lágrimas, pues. Entonces, este es pues, una foto que dice mucho. Allí hay una historia. Ya si yo también hiciera el ejercicio de que hiciéramos una lista de palabras, podrían salir un montón de palabras. Ya, vamos a animarnos un poco. Están Entonces, volando las palabras, están escribiendo muchísimo, Carlos. sí, yo me imagino. Dolor, abandono, apego, pérdida, eternidad, dependencia. La gente está También. leyendo y escribiendo. Unas cuantas personas escribieron poesía, líneas más largas, ¿no? Muy Abrigo de bien. madre, niñez, Para miedo a la que vean. soledad. Está funcionando mucho este tema que estamos conversando. Tú estás hablando, estás muy pendiente, que están escribiendo todo este chat. Lo podemos grabar y guardar y hacer de eso algo que podemos mandarle a todo el mundo también, se me ocurre ahora, porque es como Claro. un campo fértil para producir creatividad, alegría, inocencia, ingenuidad, vívido, compañerismo, estrés, alegría, felicidad en la pobreza. Lo que estás Y eso diciendo para que ahora tu se metan en imagen. mis talleres, para eso para que vean y se metan en los talleres. Vale, ¿cómo no? Metan en los talleres. Porque en los talleres sí tenemos de 3 hasta 4 horas para trabajar todo esto muy bien. Bien, aquí hay otra imagen, ¿no? Completamente contrastante con la otra y bueno, con niños, ¿no? Entonces, al imaginar, no solo inventamos la realidad, también la comprendemos y más aún podemos cambiarla al tomar conciencia de ella como lo que es y no como lo que parece. ¿Ya? Por eso que a los escritores no tienen mucho miedo las instituciones de poder, porque el escritor siempre, sobre todo en sociedades totalitarias, pues resulta ser un enemigo porque de alguna forma a través de la literatura logramos comprender un poco más allá las cosas que están pasando. Es decir, igual que lo hace el sociólogo, igual que lo hace el antropólogo o igual que lo hace incluso el político. Pero al tomar conciencia de la realidad a través de la literatura, le estamos también dando una propuesta nueva a las personas a través de la obra literaria. Pero para eso nosotros necesitamos ser muy creativos, no es fácil. Entonces, aquí hay una propuesta ya para ir cerrando, sobre todo para los docentes, porque muchas veces educamos para reprimir las facultades creativas. Ya, pues, la mayoría de los grandes pensadores en el mundo de la creatividad, cuando les hacen la pregunta, lo dicen, pues, desafortunadamente es en la escuela donde se mata la creatividad de los niños. Y la propuesta de nosotros es que debemos apostar por una nueva cosmovisión y una nueva ecología de la vida humana que nos permita construir desde la imaginación inteligente. Yo pienso que ahora el papel del educador va a tener que ser distinto. No sé, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, vamos a seguir con los mismos problemas. Ya Noam Chomsky lo acaba de decir con este tema de la pandemia. A esa relación o ese diálogo con la naturaleza que hemos perdido. La literatura y todas las demás artes, la cultura en general, no son la vacuna para los problemas del mundo, pero sin duda permitirán que tengamos una idea más creativa para ayudar a cambiarlo. Es la propuesta. Y con esto cierro, como les dije, siempre voy a cerrar en las presentaciones con esto hasta que nos lo aprendamos. Todo lo que nos permite soñar, nos permite pensar, todo lo que nos permite imaginar, nos permite construir. Muchas gracias por su atención y pues ahí los dejo con el Dr. House. Y invito entonces, si ya estará Daniel en línea, se conectó. Voy a presentar a Daniel Domínguez. Daniel Domínguez es el director nacional de las artes del Ministerio de Cultura
y pues él nos va a hablar también en 10 minutos un poco del tema que tenemos, y también de pronto nos va a hablar un poco de las acciones que está haciendo el Ministerio de Cultura para mantener la creatividad despierta de las personas. ¿Está Daniel ya en línea? ¿Está? Sí, Daniel está por aquí. ¿Tienes voz, Daniel? Pasa de una vez a conversar. La dinámica era enseguida entrar en el cuarto en el cual todos nos veíamos y conversábamos, pero me parece que como son las 3:42, es mejor darte chance a ti para que converses, y luego el cierre final sí lo podemos hacer con todos hablando de ambas conferencias, la tuya y la de Carlos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, Daniel. Gracias, Carlos. Gracias, Octavio. ¿Se me escucha? Se te escucha bien. Perfecto. Pues nada, ante todo, agradecido por la invitación, que siempre es un placer compartir. Y también gracias a los que han seguido esta propuesta de ir aprendiendo otras nuevas enseñanzas a través de estos nuevos medios. Desde el Ministerio de Cultura estamos haciendo una serie de iniciativas. Quizás la portaestandarte sea Mi Cultura en Casa, y este curso de Carlos en compañía de Octavio forma parte de un proceso como este, de Mi Cultura en Casa, que es que llevamos más de 50 días haciendo actividades ininterrumpidas en distintos horarios, en distintos espacios, aunque quizás el punto central sea siempre la cita a las 8 de la noche a través de SER TV, a través de Metcongo, a través de TVN Go, para presentar música de distintos géneros, teatro, películas, conciertos, un poco de todo para que las personas pues disfruten un poco el estar en casa, y como siempre la posibilidad de la cultura como un acompañante, como una divina compañía, ¿no? Como un delicioso amigo que está a tu lado para hacerte no sentirte solo. Les leo algo acá, si la computadora me lo permite. Así, ok. Un poco, un par de ideas sobre leer y sobre la literatura. Somos la única especie que inventa y cuenta historias, y somos los únicos que luego somos capaces de escribirlas. Leemos para preguntar, para saber, para dudar, para debatir, para desconfiar de lo que sabemos. El buen libro no da lecciones directas. Todo buen libro es ambiguo, está lleno de lecturas, de posibilidades, son ventanas abiertas y nunca son puertas cerradas. Leer nos ayuda a adquirir conocimientos y a colaborar en la transformación del ser humano, y con esa transformación vamos ayudando entre todos a transformar al mundo mismo. Leer es traducir la realidad de los muchos mundos que existen dentro de un mismo planeta e incluso dentro de un mismo ser humano. Porque leer es sentir, es entender, es comprender nuestra mortal, compleja y hermosa complejidad. La literatura sirve para entender la vida. Contemos las razones, los mensajes, las enseñanzas de las historias que leemos. Estudiemos el por qué ese escritor escribió ese libro en aquel año, en aquel momento. ¿Qué aprendí de esa obra? ¿Y de qué manera puedo entender mi época, mi entorno, mi realidad desde ese libro? No me debe importar demasiado qué color de camisa tenía tal personaje en la página 14, salvo que eso me ayude a entender la forma de ser de ese personaje en la página 14. Leer debe invitarme a soñar, a luchar, a seguir adelante, a no tenerle miedo al porvenir. No debe enseñarse ni estudiarse literatura desde la memoria, sino desde la comprensión lectora. Enseñemos a leer, que se traduce en enseñar a pensar, a razonar, que nos ayude para que sepamos argumentar y para que sepamos preguntar, porque en literatura lo que menos importa son las respuestas, porque uno avanza a partir de las preguntas. Porque la ficción es un universo paralelo para entrar en contacto con lo real. Por otro lado, el buen lector siempre es proselitista, es una persona entusiasta que enseguida va a comentar al otro: me gustó este libro, ¿por qué no lo lees? No importa si lo comparte ese entusiasmo desde el Facebook o desde el Instagram o desde el WhatsApp, o como estamos haciendo ahora en este curso de Carlos. Quiero que nunca olvidemos, por ejemplo, que los personajes imaginarios
son igual o más reales que las personas de carne y hueso que los crearon. Son hasta más conocidos y quizás son hasta más reales que Octavio, Danilo o Carlos. Entre mis amigos permanentes, que la mayoría de ellos conocí en la infancia, siempre me acompañan, por ejemplo, en distintas circunstancias, Sherlock Holmes, Pinocho, Alicia, D'Artagnan, Romeo y Julieta, el monstruo del Dr. Frankenstein, el Capitán Nemo, Aureliano Buendía, Harry Potter, Gandalf y tantos otros. Algunas de mis lecturas de juventud, por allá cuando tenía 13 o 14 años y que ahorraba el dinero de mi recreo para comprar libros, siguen estando muy presentes en mi vida y he tenido la oportunidad de buscarlos otra vez de adulto y siguen siendo obras muy cimeras, muy bien escritas. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, Historia de dos ciudades, Ivanhoe, Los tres mosqueteros, La letra escarlata. Yo sin saberlo leí casi toda la literatura importante europea del siglo XIX por pura intuición, no, nunca me lo planeé. Después me enteré que eran clásicos, yo antes ni siquiera sabía lo que era la palabra clásico. Yo tengo una premisa entre tantas premisas. Dime qué autores son tus tótems y te diré quién eres. De adulto descubrí las obras de Mario Benedetti. Por ejemplo, La tregua, El olvido está lleno de memoria. Las obras de Julio Cortázar. Por ejemplo, el libro Los abrazos. De Julio Cortázar, de 62, Modelo para armar. Historias de cronopios y de famas. Queremos tanto a Glenda. De Eduardo Galeano, el libro Los abrazos, Memorias del fuego. Las palabras andantes. De Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y Crónica de una muerte anunciada, entre tantas otras. Gracias a mi trabajo de periodista y promotor cultural he tenido la suerte, la bendición, la dicha, que algunos autores, por ejemplo, nacionales, que admiré y que admiro, han terminado siendo amigos míos, y eso me parece que es una de las mayores fortunas que me ha dado la vida. Y, por ejemplo, puedo decir con mucho orgullo y con mucha dicha que fui y soy, aunque no estén con nosotros en lo físico, amigo de Guillermo Sánchez Borbón, con El ahogado y la serpiente de cristal. Fui amigo de Francisco Jean-Marín, el autor de Estaciones de Navegantes y los caballos, de Dimas Lidio Pidí, Estaciones Navegantes y los caballos estornudan bajo la lluvia, de Chico Jean-Marín, El guerrillero transparente y En ese pueblo no matan a nadie, de Gloria Guardia, Los lobos al amanecer y En el corazón de la noche, de Rosa María Brito, con Ataúd de uso y Laberintos de orgullo, con Raúl Leis, El nido del Macuá y la carta a Héctor Gallego. Y también tengo la dicha también ser amigo de jóvenes escritores, por ejemplo, Moisés Pascual, con El país entre los pájaros aburridos, con Traganíquel, Héctor Collado, con Artefactos y En casa de la madre, Consuelo Tomás, con Agonía de la reina y Inauguración de la fe, entre otros tantos. Nunca hay que olvidar la importancia también de releer. Un buen libro es capaz de ser muchos libros en la medida que el lector va acumulando años y va acumulando experiencias. Leí por primera vez Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley en mi adolescencia, y volví a leer esta novela hace un par de semanas, y era otro libro completamente diferente, completamente distinto. ¿Por qué? Porque era distinto el Daniel que lo leyó de adolescente y el Daniel adulto de 50 años que lo leyó después. ¿Y por qué volví a Frankenstein? Porque el National Theatre de Londres, todas las semanas, y ahí se los dejo de comercial, ofrece una obra gratis de su gran banco de montajes, y Frankenstein se presentó por una semana gratis, y fue hace unos días. Y era una versión libre de este clásico de la literatura. Y ojo, aquí me permito comentarles que la mejor adaptación es aquella que respeta el espíritu de un libro y no necesariamente aquella que es una simple copia de un libro, porque los espacios narrativos de la literatura, del cine, de la televisión, del teatro son muy distintos entre sí, aunque tengan una misma estructura que les permita semejanzas. En aquella ocasión hicimos un acuerdo con mi hijo Diego de 13 años y él nos acompañó a su mamá y a mí a ver la obra de teatro de Frankenstein por televisión. Y luego de un descanso veíamos la película que Diego prefería. Ese era el acuerdo. Nosotros proponíamos una obra de teatro y él a su vez pues, nos proponía una película y había que aceptársela. Diego, que a sus 13 años sabe más que yo de fútbol, de Harry Potter, de celulares y de cine, escogió ver la película Mundo Jurásico. ¿Y adivinen qué?
Sin Frankenstein no existirían esta serie de películas sobre dinosaurios que regresan a la vida a través de la ciencia. El mérito de esta dulce y encantadora coincidencia no es mío. Obviamente, yo quedé como la gran cosa ante mi hijo porque prácticamente fui clarividente. Pero no, el verdadero mérito lo tiene la literatura universal. ¿Por qué es universal? Porque tiene la capacidad siempre permanente de mantenernos en contacto con todos los tiempos, de todos los mundos, de todas las épocas. Es decir, que al fin y al cabo la literatura, la buena literatura, la que nunca pierde vigencia, es un viaje de ida y vuelta al pasado, al presente y al futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Un millón de gracias. Estupendo. Bárbaro por tu intervención, muy acorde, muy presente, muy tú, Daniel, muy inspiradora también. Está quedando grabada esta presentación. Te tomé unas fotos a ti ahorita y las acabo de mandar a tu chat en paralelo para que las tengas, pero igual toda la grabación, toda la charla tuya está quedando grabada junto con la de Carlos para poder hacer difusión, ¿no? Tengo como noticia de la hora, que son las 3:53, nuestra dinámica, la normal que habíamos previsto, tenía un momento en el cual todos conversábamos, ¿no? A mí me parece eso muy importante. Sin embargo, también es muy importante respetar los tiempos de las personas, ¿no? Entonces, la vez pasada la gente nos dijo mucho, está muy bien esto de poder tener el espacio de conversar, pero 10 minutos terminó siendo corto. Casi todo el que comentó dijo 10 minutos le pareció corto, ¿no? También es posible y es cierto que la gente que no comentó pueda sentir que no es tan corto, eso también, porque no es que hicimos una encuesta en ese aspecto en particular, ¿no? Pero siendo ya la hora, lo que yo los invitaría sería que hagamos los 10 minutos ahora y con eso cerramos, que básicamente lo que les va a pasar a ustedes es que se van a encontrar Antes de recordarle, Octavio, recordarle a todos, la próxima es contar cuentos, la importancia de contar y leer cuentos en primera infancia. Creo que aquí ahorita había Gloria Bejarano, que ella es nuestra próxima invitada la otra semana, así que para que no se pierdan la próxima semana, antes de cerrar. Después y a todo el que pueda entrar y comunicar, muchísimas gracias por difundirlo. Veo a Pedro Baez ahí, te saludo, Pedro. La profesora Mayra también la estoy viendo. Mucha gente conocida y querida viendo y trabajando. Gente joven, mucha gente joven. La dinámica esta es una dinámica experimental. Lo que estamos haciendo es algo en la cual todos estamos aprendiendo, un poco reunirnos, tener el espacio de lujo de poder escuchar tanto a Carlos como a Daniel diciéndonos esto es muy estimulante. La presentación que hizo Carlos la vamos a mandar también vía correo electrónico a todos los que se inscribieron y con eso van a poder ustedes también a reproducirla. Es muy estimulante esto, llegar a las palabras. Como les comenté hace rato, el chat que está abierto y que pueden escribir en él, todo lo que está anotado ahí lo vamos a recopilar también para poder tenerlo. Es información que es el consumo de todos nosotros. También lo vamos a compilar para poder enviárselo y que ustedes lo puedan compartir, algunas ideas que están ahí. Y la idea es también como replicar, hacer de nuevo esta misma charla para muchos de ustedes que son maestras, maestros, profesores, para hacerla con sus estudiantes, a muchos de los que participan acá que están en el tema de 500 historias y conservan lazo de conexión con sus estudiantes, que estoy viendo algunos acá que son jóvenes, estudiantes, escritores, para que hagan este mismo ejercicio de pensar creativamente, de abordar un cierto set de palabras y poder desarrollar en ellas ideas, poemas, escrituras, cuentos, crónicas, escribir nos salva, como bien dijo Carlos, y como nos ha ilustrado bellísimo Daniel, ¿no? Entonces, paso entonces, si les parece bien, si no, pueden siempre protestar, decir, no me parece bien. Paso a dividir todo el grupo humano que se encuentra aquí, somos 86 en este instante, en grupos de 10. Vamos.
y cada uno de ustedes administre con el grupo de gente con el que le toque la palabra, que tengan, vean su reloj, 10 minutos, que es lo que va a estar, y conversen, discutan, intercambien información, nútranse, y muchísimas gracias. Nos vemos en el cuarto. Vale. Me va a tocar con otros 9. Hola a todos de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Espero que les haya ido bien en la sala pequeña. Pueden destrancar sus micrófonos y hablar. Ya tienen acceso a la posibilidad de destrancar si quieren comentar algo. El grupo fue grande esta vez también. No tan grande. Escuchan las voces. Claro, también. Y los estornudos también. Como contentos de todas las caras. No. Mucha cara contenta. No desminúzalo en un platito. Poco tiempo. El grupo podemos recordar Lo bueno que de todas las edades. Todas las edades, sí. De todas las edades, exacto. Nos va a mandar la grabación de este video, ¿verdad? Sí, porque cómo no, no todos pudimos copiar las palabras que nos pusieron para hacer la práctica, para entonces poderlas realizar. Jessica, sí, va a la presentación de Carlos, que generosamente nos las está brindando. Esa es su propiedad intelectual, pero él la comparte, así que pueden hacer ese mismo taller, también invitarlo a hacer él o él el taller completo, largo, que él hace de actividad. Excelente. Bueno. muy bueno el taller de hoy y lo disfruté enormemente. Y además ahí habrá el video completo, lo podrán ver, cortarlo, repasarlo, mandárselo a alguien para que lo vean. ¿Okay? Y la encuesta también es muy importante para nosotros, saber qué piensan, si hay alguna sugerencia, algo que les guste o no. O sea, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos, Daniel, Octavio. Glenda, Octavio, Glenda, ¿cómo estás? hay un mensaje. Daniel, te faltan mis libros Daniel, te faltan los libros de Glenda. de Glenda. Chao. Veo los comentarios, la profesora Nadina también por ahí, Dayana, Gladys, gracias a todo el mundo por agradecido Ana nosotros. Yancy de la biblioteca. La profesora Gloria, la estoy viendo también, profesora Gloria, nos vamos a ver pronto en la próxima. Estaremos viendo, sí. Nos estaremos viendo la próxima sesión. Qué bueno que haya participado. Ven acá. Yo quiero escribir. También está con nosotros la profesora Quintero, del primer ciclo de Tocumen. Encantado de verla. Aquí. Bueno, vamos cerrando. Los saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Tarde. Al próximo jueves. Rafael, te vi el cabello de nuevo. Sí. Próximo jueves. Octavio, ¿cómo estás? Vale, Chaito, un abrazo. hasta el próximo jueves. Alex, un abrazo. Profesora Dalis, quiero hablar mucho con usted. Gracias. Chao, Octavio, muchas gracias. Chao, Un gusto chao, saludarte. gracias. ¿Quiere ir? Gracias, Daniel. Te escucho Nadie también. se quiere Gracias, ir. Octavio, gracias. Gracias a ustedes. Excelente, excelente.